condición, que se acuerda de que somos polvo. Él no espera perfección, espera entrega. No busca una vida sin errores, busca un corazón que sepa volver. El elegido que se aleja por no sentirse digno, en realidad nunca entendió que no fue elegido por mérito, sino por gracia. La identidad del creyente no puede estar sujeta a la opinión de otro. Tampoco puede depender del reconocimiento visible o del fruto inmediato. Jesús en el desierto fue tentado precisamente en su identidad. Si eres hijo de Dios, fue la insinuación del enemigo en Mateo 4:3. Esa frase aún resuena en la mente de muchos elegidos que en sus momentos de sequedad espiritual comienzan a preguntarse si realmente fueron llamados, si realmente tienen algo que ofrecer, si realmente valen lo suficiente como para seguir luchando. Pero Jesús no respondió con emociones, respondió con escritura. Porque la identidad no se defiende con argumentos, se afirma con verdad revelada. La falta de identidad produce desconexión. Quien no sabe que pertenece se siente extraño aún dentro del templo. Mira a su alrededor y piensa que los demás están más capacitados, más santos, más cerca. Comienza a compararse, a distanciarse internamente y poco a poco se convence de que su lugar no está allí. Pero primero Pedro 2:9 declara que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No hay nadie fuera de lugar cuando ha sido redimido. Todos los miembros del cuerpo tienen una función y cada uno fue asignado con precisión. El llamado no es una carga impuesta, es un honor eterno. Cuando se comprende desde esa óptica se deja de huir y se comienza a abrazar. Porque si Dios llamó es porque vio en esa persona una capacidad que ni ella misma ha descubierto aún. 1 Corintios 1:27 a 28 revela que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Por eso, quien se siente débil no debe correr, debe quedarse. Porque su debilidad es precisamente el escenario donde Dios manifestará su gloria. La identidad en Cristo es el antídoto contra la confusión. Cuando alguien sabe que es hijo, no negocia con el hambre como hizo Esaú. No vende lo eterno por lo inmediato. No cambia la primogenitura por un plato de satisfacción temporal. Pero el que no conoce su herencia espiritual es fácilmente seducido por los placeres del momento. Gálatas 4:7 afirma: ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa herencia no es un beneficio a futuro, es una realidad presente que se manifiesta en autoridad, comunión, discernimiento y propósito. Alejarse de la iglesia es en muchos casos una señal de que nunca se internalizó del todo lo que significa ser parte del cuerpo. No es una membresía, es una incorporación espiritual. No es pertenecer a un grupo, es participar de una edificación celestial. Efesios 2:19 a 22 enseña que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este nivel de pertenencia transforma la forma en que se vive la fe. Y cuando no se entiende, se vive como un visitante, no como un heredero. La verdadera identidad no es solo saber que uno es hijo de Dios, es vivir como tal, es pensar como tal, es enfrentar las pruebas con la seguridad de que no está solo, de que hay una mano invisible guiando, levantando, restaurando. Cuando esa conciencia se debilita, la esperanza se vuelve frágil y el compromiso se resquebraja. El elegido comienza a buscar su valor en resultados, en logros, en aceptación humana. Y al no encontrar lo que espera, se decepciona. Pero Isaías 43:1 a 2 reafirma que somos redimidos, llamados por nuestro nombre, y que cuando pasemos por las aguas,
Él estará con nosotros. La identidad es la clave para atravesar, no para huir. El enemigo no necesita hacer que alguien renuncie abiertamente a Dios. Le basta con que olvide quién es. Porque cuando se olvida ya no se lucha, ya no se busca, ya no se sueña. Pero quien se levanta cada día con la certeza de que ha sido escogido por el Rey, camina con dirección aunque no tenga respuesta, permanece firme aunque no vea resultados, sirve con gozo aunque nadie lo aplauda, porque su identidad no depende de lo que hace, sino de lo que es. El que ha sido elegido y se aleja no ha perdido su valor, ha perdido su enfoque, y ese enfoque solo puede ser restaurado cuando se retorna a la fuente, no a un sistema religioso, sino a la verdad eterna que le dio vida. Juan 1:12 nos asegura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad sigue vigente, aunque el corazón esté distante. Esa verdad sigue intacta, aunque el alma se haya enfriado. Comprender la identidad espiritual no es una revelación opcional, es una urgencia. Porque sin ella no hay estabilidad, sin ella no hay perseverancia. Y sin ella, el enemigo tiene demasiadas oportunidades para hacer retroceder a quienes fueron llamados a avanzar. Por eso la restauración del elegido que se ha alejado debe comenzar por recordar quién es, no por señalar lo que hizo. La condenación mira los errores. La gracia, en cambio, recuerda el origen. Y el origen es celestial. Hay batallas que no se ven, pero que lo determinan todo. Hay guerras que no hacen ruido, pero que dejan a un elegido sin fuerza, sin pasión, sin dirección. Lo que muchas veces se interpreta como desinterés, frialdad o desobediencia, es en realidad el resultado de un conflicto espiritual profundo que no ha sido confrontado. Detrás del alejamiento de muchos hay una guerra no peleada, un terreno cedido, una resistencia abandonada por desgaste. No se trata simplemente de que alguien dejó de congregarse, se trata de una vida que quedó expuesta a ataques sin levantar armas, sin clamar ayuda, sin activar el escudo de la fe. El enemigo no tiene temor de los que han sido llamados, pero sí teme a los que luchan, a los que aún heridos siguen clamando, a los que aún cansados siguen resistiendo. Efesios 6:12 nos revela la dimensión real del conflicto. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no se libra con manos humanas, ni se gana con inteligencia natural. Es una batalla espiritual, constante, invisible, pero decisiva. Cuando el creyente no comprende la realidad del conflicto en el cual está envuelto, baja la guardia. Comienza a pensar que todo lo que sucede es natural, que las sequías espirituales son simples estados de ánimo, que los pensamientos de duda, cansancio o desánimo son parte de una etapa emocional. Pero el reino de las tinieblas no opera al azar. Cada ataque está dirigido. Cada dardo tiene un objetivo: desconectar, debilitar, confundir y separar. Porque un creyente que permanece conectado al Espíritu es peligroso para las tinieblas. Pero uno que se desconecta por falta de discernimiento espiritual se convierte en un blanco fácil. La Escritura advierte una y otra vez sobre la necesidad de velar, de estar sobrios, de resistir firme. 1 Pedro 5, 8-9 lo declara sin rodeos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. No se trata de una amenaza simbólica, sino de una alerta espiritual urgente.
La pasividad espiritual no es neutralidad, es vulnerabilidad. No resistir equivale a ceder. Y cada vez que se baja el nivel de oración, se debilita la cobertura. Cada vez que se interrumpe la intercesión, se expone el corazón. Cada vez que se pierde la sensibilidad a la palabra, se abre una brecha en la mente y en el alma. El alejamiento no siempre inicia con una decisión consciente. A menudo comienza con una fatiga espiritual que no se reconoce como tal. Una fatiga que se acumula por cargar batallas sin descanso, por sostener cargas sin descanso en Dios, por luchar en la carne, asuntos que solo pueden resolverse en el espíritu. Cuando el alma se agota, el discernimiento se nubla. Se empieza a ver el servicio como un peso, la comunión como una obligación, la presencia de Dios como un recuerdo distante. Y mientras tanto, las tinieblas siguen avanzando. No porque tengan poder absoluto, sino porque el creyente no está en posición de resistir. Efesios 6:11 manda a vestirse con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. No basta con orar de vez en cuando. No basta con conocer versículos. No basta con haber servido. Es necesaria una vida armada, una vida estratégica, una vida consciente de que todos los días se lucha por la permanencia en el propósito. Cuando esa conciencia se pierde, la guerra se libra sin preparación. Y nadie sobrevive a una guerra sin armas ni escudo. Muchos que hoy están lejos antes eran guerreros. Pero la rutina, las heridas, la falta de descanso en la presencia los dejó descubiertos. Fueron golpeados en la fe y al no saber cómo pelear espiritualmente, retrocedieron. No fueron derrotados por el pecado, sino por la indiferencia. No cayeron en la trampa, simplemente dejaron de avanzar. Y en el reino no avanzar es retroceder. El enemigo no necesita derribar con un solo golpe, le basta con desgastar poco a poco. Él sabe que si logra debilitar el altar de una vida, eventualmente esa vida se vaciará. El altar no se destruye de golpe, se descuida, se abandona, se vuelve irrelevante. Y cuando eso ocurre, lo que antes era fuego se convierte en ceniza. En 2 Corintios 2:11 se nos exhorta a no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque ignorarlas no las elimina, solo las permite. Lo que no se discierne se tolera, lo que no se enfrenta se multiplica. Por eso la guerra espiritual no se puede minimizar, tampoco se puede delegar. Es responsabilidad personal reconocer cuando uno está siendo atacado, cuando hay opresión, cuando hay bloqueo, cuando hay confusión que no proviene del cielo. Y al reconocerlo, es indispensable accionar, con oración, con ayuno, con palabra declarada, con intercesión estratégica. Un creyente que no intercede está desprotegido. Un corazón que no adora está expuesto. Una mente que no se llena de la palabra será llenada por el ruido del mundo. Por eso, el enemigo ataca las disciplinas espirituales antes que cualquier otra cosa. Su prioridad no es destruir la reputación del creyente, sino debilitar su conexión con el cielo. Porque donde no hay comunión, no hay discernimiento. Y sin discernimiento, todo lo falso parece verdad. La oración no es una formalidad, es una línea directa de abastecimiento. Es el canal por el cual el alma se fortalece, por el cual el espíritu recibe dirección, por el cual se activa la autoridad. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No orar es dejar el terreno libre al enemigo. No orar es permitir que lo invisible nos derrote desde adentro. Y cuando el enemigo logra penetrar desde adentro, el alejamiento es solo cuestión de tiempo. Hay ataques que no se notan porque no vienen con violencia, sino con distracción. El enemigo no siempre ruge, a veces susurra, no siempre destruye, a veces entretiene, no siempre oprime, a veces adormece, pero el resultado es el mismo. El creyente se aleja sin saber
que está siendo llevado lejos por una corriente invisible que lo separa lentamente de su lugar en el cuerpo. El libro de Hebreos advierte en 2:1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El deslizamiento espiritual es progresivo y cuando no se reconoce se normaliza. El regreso comienza cuando se reconoce la guerra, cuando se levanta la voz, cuando se toman las armas nuevamente. No hay atajo, no hay alternativa. La única manera de volver al diseño es restaurar el altar. No con emociones, sino con decisiones. No con deseos, sino con disciplina. Porque el enemigo no se detiene ante intenciones, se detiene ante autoridad. Y la autoridad espiritual solo se ejerce desde la comunión constante con el Padre. La batalla espiritual no es una metáfora, es una realidad constante. Y el creyente que la enfrenta sin temor, con discernimiento, con obediencia, permanece firme, aun cuando todo se sacuda, aun cuando la prueba sea intensa, aun cuando la oscuridad parezca avanzar. Porque el que permanece en la presencia jamás será vencido por la ausencia. Porque el que se viste de armadura cada día no será derribado por el peso del conflicto. La historia de Dios con los suyos nunca termina en el alejamiento. Por más distante que parezca el corazón, por más silencio que haya en la oración, por más polvo que cubra el altar. Hoy en día el enemigo sigue usando las mismas estrategias: cansancio, desilusión, distracción. Pero Dios, en su amor eterno, sigue ofreciendo alimento espiritual, descanso para el alma y una voz suave que nos recuerda quiénes somos en Él. Como escribió Isaías: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42:3. Aunque nuestro amor parezca reducido a una brasa débil, Dios puede avivarlo de nuevo hasta convertirlo en llama viva. Para combatir el enfriamiento espiritual es esencial reconocer las señales tempranas. La falta de gozo en la adoración, la indiferencia hacia la palabra, el desinterés por la comunión con otros creyentes, son indicadores de que el corazón comienza a enfriarse. La Escritura nos llama a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, no como un acto de condena, sino como una invitación amorosa a corregir el rumbo antes de que nos alejemos demasiado. Recordemos siempre que el amor de Dios hacia nosotros nunca se enfría. Es constante, firme, inmutable. En Romanos 8:38, 39, Pablo declara con valentía: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta verdad nos sostiene incluso cuando sentimos que nuestras propias fuerzas nos fallan. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón de resistencia. Y como en toda carrera de larga distancia, hay momentos de euforia y momentos de agotamiento. El secreto está en no detenerse. El apóstol Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. El enfriamiento viene cuando perdemos de vista la meta y nos enfocamos en las dificultades del camino. Pero si mantenemos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, encontraremos la fuerza para seguir adelante. Cada vez que el amor comienza a enfriarse, cada vez que sentimos que la pasión se desvanece, es una llamada de atención, no es el fin, sino una oportunidad para buscar de nuevo la fuente de vida. Es en esos momentos donde más necesitamos correr al altar, levantar nuestras manos, clamar por un toque renovador del Espíritu Santo. Como dice el salmista en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El enemigo sabe que si puede enfriar el amor de los elegidos, puede neutralizar su impacto en el mundo.
Un creyente sin pasión es como una lámpara sin aceite. Está presente pero no ilumina. Por eso mantener el fuego del amor por Dios no es un lujo, es una necesidad vital para quien ha sido llamado a ser luz y sal en esta generación. No podemos subestimar el poder de la comunidad en esta lucha. Hebreos 10, 24 a 25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Separarse de la comunidad de fe es como separar un carbón encendido del fuego. Se apagará más rápido. Permanecer conectados, alentándonos mutuamente, es una manera poderosa de mantener nuestro amor encendido. Dios no nos ha llamado a ser espectadores de la maldad, sino a ser transformadores de la realidad. Él nos ha equipado con su espíritu para resistir el frío del mundo y mantener nuestro amor vivo en medio de la oscuridad. No importa cuán frío se torne el ambiente a nuestro alrededor. El fuego de Dios en nosotros puede prevalecer. Hoy, si sientes que tu amor se ha enfriado, no te condene. No creas la mentira de que todo está perdido. Al contrario, escucha la voz amorosa del Padre que te llama a regresar. Como en la historia del hijo pródigo relatada en Lucas 15, el padre no esperó que el hijo trajera excusas o justificaciones. Simplemente lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó y restauró su dignidad. Así también Dios te espera, no con reproche, no, sino con amor, con un anillo nuevo para tu dedo y sandalias para tus pies. El enfriamiento del amor no es el final de la historia para los elegidos. Es solo una pausa en el camino, un llamado urgente a regresar a la fuente, a sumergirse de nuevo en la presencia que transforma y renueva. Dios no ha terminado contigo. Él aún tiene planes, aún tiene propósitos, aún tiene promesas que cumplir en tu vida. Hoy es el día para encender de nuevo el altar de tu corazón. Hoy es el día para decirle al Señor: oh, sopla sobre mí, Espíritu Santo, aviva el fuego que un día encendiste. Y cuando hagas esta oración con sinceridad, verás cómo Él, fiel a su promesa, sopla vida nueva sobre ti, y tu corazón volverá a latir con fuerza por el Dios que nunca dejó de amarte. La iglesia fue diseñada como un refugio, un lugar donde los corazones quebrantados pudieran encontrar sanidad, donde los cansados hallaran descanso y donde los llamados pudieran crecer en comunión y verdad. Desde su fundación, el propósito de la iglesia fue ser la manifestación viva del cuerpo de Cristo en la tierra. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha sido también un lugar donde las heridas más profundas se han infligido, no por enemigos declarados, sino por aquellos que una vez compartieron el mismo altar y la misma fe. El dolor causado dentro de la comunidad de creyentes tiene un peso invisible que muchos no logran soportar. Y es precisamente este peso el que en silencio aleja a muchos elegidos de la iglesia. La traición de quienes profesan la fe duele más que cualquier ataque externo. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, expresó esta angustia en el Salmo 55, 12 a 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Estas palabras resuenan
con la amarga realidad de aquellos que han sido heridos dentro de la iglesia, no por desconocidos, sino por aquellos que caminaron junto a ellos en el sendero de la fe. La decepción espiritual actúa de manera silenciosa pero devastadora. No se manifiesta de inmediato, se acumula lentamente, alimentada por expectativas incumplidas, promesas rotas, falta de amor genuino y actos de hipocresía que contradicen la esencia misma del Evangelio. Cada decepción es como una pequeña astilla que se clava en el corazón y cuando no se atiende se convierte en una herida infectada que corroe la fe desde dentro. El mismo Jesús, en su caminar terrenal, no estuvo exento de esta amarga experiencia. Judas Iscariote, uno de los 12, a quien Jesús había amado, enseñado y confiado, lo entregó con un beso. No fue un enemigo quien lo traicionó, sino un amigo íntimo. Esta traición quedó registrada como una advertencia eterna para aquellos que siguen a Cristo. Las heridas más profundas no vendrán de afuera, sino de dentro. El apóstol Pablo también enfrentó la amarga realidad de la traición y el abandono dentro de la comunidad de creyentes. En 2 Timoteo 4:10 escribió con dolor: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido hasta Tesalónica. Y más adelante, en el mismo capítulo, expresó: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Estas confesiones no son meras anotaciones personales, son testimonios inspirados que revelan la constante lucha de los elegidos al enfrentar el peso de la decepción espiritual. La Escritura no oculta estas realidades porque forman parte del proceso de purificación y madurez del creyente. Dios permite que atravesemos estos dolores para moldear en nosotros un carácter firme y dependiente solo de Él. Santiago 1:2-4 nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La decepción espiritual es, paradójicamente, una de esas pruebas que Dios usa para perfeccionar nuestra fe y enseñarnos a mirar más allá de los hombres, fijando nuestros ojos solo en Cristo. La iglesia, como cuerpo de creyentes, está compuesta de vasos frágiles, personas en proceso de santificación que aún luchan contra sus debilidades. Pretender encontrar una iglesia perfecta en esta tierra es ignorar la verdad de la condición humana caída. Aún los más santos, los más consagrados, son susceptibles a errores y fallas. El apóstol Juan lo declara en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta conciencia debe llevarnos no a justificar el pecado dentro de la iglesia, sino a entender que nuestra esperanza y nuestra fidelidad no deben estar ancladas en hombres, sino en Dios. La decepción espiritual se agrava cuando se pierde esta perspectiva. Cuando el creyente pone su fe en líderes humanos en lugar de en el Señor, la caída de estos líderes provoca no solo tristeza, sino naufragio de la fe. Pablo advirtió a Timoteo sobre aquellos que sufrirían naufragio en cuanto a la fe. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Y muchos hoy siguen tropezando por no discernir correctamente dónde debe estar puesta su confianza. Hebreos 12:2 nos señala el camino correcto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A pesar del dolor legítimo que producen las heridas dentro de la iglesia, el llamado de Dios nunca ha sido a abandonar el cuerpo de Cristo. Separarse por dolor no es la solución, pues al hacerlo el creyente se aísla del diseño divino para su sanidad y crecimiento. Proverbios 18. Uno advierte: el que se aísla busca su propio deseo, contra toda sana sabiduría se encoleriza. El enemigo sabe que un creyente aislado es un creyente vulnerable, fácil
de atacar, y por eso utiliza la decepción como un arma poderosa para alejar a los elegidos del rebaño. La respuesta bíblica ante la decepción espiritual no es el alejamiento, sino la restauración. En Gálatas 6:1 el apóstol Pablo instruye: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La madurez espiritual se manifiesta en la capacidad de soportar las debilidades de otros, de interceder por ellos y de buscar su restauración en lugar de caer en el resentimiento. La falta de perdón es otra raíz oculta que crece a partir de la decepción y que finalmente separa a muchos del cuerpo de Cristo. Jesús fue claro en Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no significa aprobar el mal cometido, sino liberar el corazón de la carga, del odio, y abrir la puerta para que Dios sane las heridas más profundas. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios ha trabajado a través de hombres y mujeres imperfectos para cumplir sus propósitos. Abraham mintió, Moisés dudó, David pecó gravemente, Pedro negó a Jesús, Pablo persiguió a la iglesia antes de ser transformado. Y aún así, Dios no desechó a ninguno de ellos. El plan de Dios para su pueblo ha sido siempre redentor, no punitivo. La iglesia, a pesar de sus fallas, sigue siendo su plan para manifestar su gloria en la tierra. Efesios 5:25-27 describe la visión de Cristo para su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aunque la iglesia terrenal está en proceso de ser perfeccionada, su destino final es glorioso. Abandonarla es perderse la obra transformadora que Dios está llevando a cabo en medio de ella. Aquellos que han sido heridos en la iglesia deben recordar que su sanidad no depende de las disculpas humanas, sino de la gracia de Dios obrando en sus corazones. El mismo Jesús, quien fue rechazado, escupido, traicionado y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar, extendió perdón desde la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:44. Esta es la medida del amor que Dios nos llama a imitar. El peso invisible de la decepción espiritual es real, pero no tiene por qué ser el fin del camino. Dios es capaz de sanar, restaurar y renovar a aquellos que han sido heridos. Él es el que venda los corazones quebrantados y restaura las ruinas antiguas. Como declara Isaías 61:1, hablando del ministerio del Mesías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.